Hola, ¿cómo les va? Estamos dando comienzo a una nueva edición de Diputados Informa TV, noticiero semanal de media hora, en el cual dejamos reflejada toda la actividad legislativa e institucional que realizan los diferentes bloques políticos que componen la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Nuestro primer tema. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Horacio González, recorrió el Instituto Luis Güemes de Aedo y entregó a las autoridades beneficios destinados a la refacción del edificio del Centro de Salud. Se trata de un hospital emblemático en prestaciones sanitarias, en el que además ahora la excelencia médica hasta permite dar vida en forma gratuita a parejas con dificultades de fertilidad. La verdad que es un hospital que podemos decir que es un ejemplo por la forma que tienen de trabajar, por las cosas que se han conseguido, por la aparatología, por la disposición. Y bueno, y la Cámara tiene que estar presente de esta manera. Tiene que estar presente no solo cuando vota un presupuesto para salud, cuando charla con el ministro, sino que también tiene que venir hasta el lugar y charlar con los jefes médicos, con las enfermeras. Esto es lo que creo que tiene que hacer un diputado. Y de ese tipo de charlas surge la posibilidad de que la Cámara también pueda hacerse presente acá y dar una mano en distintos temas. Para nosotros, más que presidente de la Cámara de Diputados, es un amigo, ha estado en muchas oportunidades acá recorriendo el hospital, viendo lo que hacemos en el hospital y apoyándonos, él personalmente y desde la Cámara, con hechos concretos que hemos podido nosotros realizar después obras con esos hechos, obras en el tablero eléctrico, en los techos de nuestro hospital, en el servicio de oncología, en el servicio de esterilización, y en esta oportunidad con este apoyo que nos da la Cámara de Diputados, en nuestra fachada del hospital que está muy deteriorada y quizás probablemente algo del interior del hospital. Y cuando se habla de inclusión, no solo tenemos que hablar del tema de salarios, del tema económico, del tema social, el tema de salud, la cantidad de hospitales que se han creado, la cantidad de gente que se ha atendida, cómo fueron equipados nuestros hospitales. Creo que esto tiene que ver también con un proceso que ha hecho que la gente se incorpore a poder vivir este país como realmente merece ser vivido. Desde que se implementó la ley de fertilización asistida se han atendido más de 11.000 personas, o sea, más de 6.000 parejas más o menos aproximadamente. Se han hecho tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad y hemos sido los primeros, por suerte, en tener el primer nacimiento dentro de la ley. Y la ley de fertilidad asistida es una ley que se ha hecho realidad, que era una necesidad, era un derecho también. Y bueno, esto se ha hecho realidad y, como lo decía Marcelo, la cantidad de gente que se está beneficiando con esto, y creo que era algo que nosotros teníamos que hacer. Por eso que siempre planteo, hay que hacer revisionismo de las leyes, hay que votar leyes, pero hay que ir a la calle y ver si la ley sirve para algo o no sirve, o si la gente la acepta o no la acepta, más allá de la aceptación que tenga, cómo lo vive la sociedad, y creo que esto ha sido un acierto. A partir de una ley promovida por la Cámara de Diputados bonaerense, los efectivos policiales heridos e incapacitados en actos de servicio y en cumplimiento de su deber incrementarán sus salarios al escalafón superior inmediato cada 4 años y también recibirán un aumento en los haberes previsionales. Esta medida también alcanza a las viudas de los policías muertos en actos de servicio. El proyecto fue impulsado por el diputado Guillermo Britos del bloque Unión Celeste y Blanco.
en esta ampliación de derechos que hemos logrado este año para varios temas en la Cámara, también haber podido incluir a la policía, ¿no? Esto es claro, o sea, cuando un efectivo es herido siendo oficial ayudante, hasta ahora la provincia siempre le pagaba la jubilación de oficial ayudante, aunque este joven hubiera sido herido a los 20 años, digamos, hasta que falleciera cobraba la jubilación como oficial ayudante, que es la más baja de la escala salarial de policía. Sin embargo, sus compañeros llegaban a comisario general y además de no haber visto truncadas sus carreras y su vida por la herida grave que sufrió este efectivo, cobraban mucho más y llegaban a la máxima jerarquía. Esta ley viene a emparejar a que estos policías recuperen esos derechos y quien fuera herido por acto de servicio y que quedara incapacitado y debiera ser pasado a retiro o jubilado, cada 4 años ascienda junto con su promoción. Pero además es más amplia porque también abarca a las viudas de quienes han sido abatidos en acto de servicio. Y en este caso, bueno, por supuesto no pueden ascender porque son civiles en la mayoría de los casos, pero además lo que se hace es que se le incrementa el retiro al haber que le hubiera correspondido a su marido ascender en ese momento, ¿no? Cada 4 años también. Así como hay muchos policías que hay que castigar, hay muchos, como en este caso, que hay que reconocerles el trabajo y entender de que son trabajadores como cualquier otro trabajador y que además no buscan ser heridos ni buscan ser asesinados, sino que salen a trabajar. Entonces, bueno, creo que es un derecho que lo tienen ganado y bien merecido y que, bueno, festejo que se haya podido transformar en ley. El diputado Juan Cosino, del Frente Amplio Progresista, quiere capacitar y jerarquizar a los agentes de salud conocidos como cuidadores domiciliarios. Se trata de hombres y mujeres que se desempeñan en establecimientos asistenciales, en residencias de estadía larga para adultos mayores, como así también en domicilios particulares. El objetivo es regularizar la actividad para que el servicio sea de excelencia. Es una iniciativa que tomamos en conjunto con distintas asociaciones que están afectadas, digamos, o involucradas en esta cuestión. En los últimos tiempos ha habido modalidades que han ido cambiando, digamos, por ejemplo, el tema de las internaciones domiciliarias. Antes los pacientes, digamos, no tenían otro destino que quedar en una clínica. A veces hay patologías que permiten que esos enfermos puedan estar en su casa. Sí, y para ello necesitan un cuidado intensivo y requieren de mucho personal que esté capacitado. A veces no es necesario que sean paramédicos, que sean enfermeros o auxiliares de la medicina, sino esta categoría de cuidadores domiciliarios que requiere también de una formación, una capacitación. En definitiva, es como que hay una zona gris que no son ni personal vinculado a la salud, ni tampoco vinculado a otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, como los acompañantes terapéuticos o hasta tareas de servicio doméstico, porque a veces se trata de la higiene, del cuidado. Entonces es como que hay un vacío donde es necesario empezar a reglamentarlo. En primer lugar, nosotros hablamos de hacer un registro, que esto implica un reconocimiento a la actividad, ¿sí? Después, que tiene que ver también con los requerimientos, las exigencias, que tiene que ver con la formación, la capacitación. Porque nos hemos ido enterando de que hay asociaciones, por ejemplo Cáritas, la Cruz Roja, que van capacitando al personal, asociaciones de gerontología, que van dándole materias, horas. Entonces se ha ido armando también como un diseño curricular de esta actividad. Entonces es necesario que se le dé importancia a este sector, que ha ido creciendo, porque en otras épocas era a veces hasta un trabajo de voluntariado, ¿sí? En general las entidades religiosas, en los hogares de ancianos. Pero bueno, hoy en la actividad sabemos que digamos, la gente necesita de los recursos para vivir y entonces creemos que es también una responsabilidad nuestra ir avanzando sobre este sector que ha ido creciendo mucho y que necesita que se lo empiece a reglamentar, a regular. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha tomado como política de gestión las recorridas por los barrios bonaerenses para intervenir en las problemáticas que afectan a la población. Por caso, un flagelo de los últimos tiempos es la violencia doméstica, de género y los femicidios. Por eso los legisladores le piden a la justicia
mayor protección a las víctimas y también sanciones más severas para los violentos. Pero no solo se quedan en el reclamo, sino que en los territorios realizan periódicamente reuniones cara a cara con los vecinos para alertar sobre los peligros y la forma de encarar esas situaciones. Bueno, ahora con el Instituto de Organización Popular de la Cámara de Diputados de la provincia estamos tratando de institucionalizar con el nombre de Red de Mujeres un trabajo que nosotros venimos haciendo en lo territorial hace bastante tiempo ya, que tiene que ver con esto, con entender que nosotros podemos tener herramientas a nivel nacional y provincial que son de gran actualidad y de gran relevancia en el tema de la lucha contra la violencia de género en general, la discriminación de género sobre todas las cosas, pero que si las mujeres en los barrios, y quizás en los más humildes, ¿no?, en los más postergados, no se apropian de esas herramientas y no saben ponerlas en práctica, siempre terminan dependiendo de una institución que por lo general no toma el tema con la relevancia que lo tiene que tomar para poder practicar sus derechos. Entonces nosotros lo que hacemos es vincularnos en una red con todas compañeras, mujeres que vienen de diferentes lugares, que tienen diferentes expectativas, que tienen diferentes situaciones de vida, diferentes realidades, se vinculan, se fortalecen, estudian cuáles son los derechos que se han creado en estos 10 años y en estos 12 años ya de Proyecto Nacional, porque son muy importantes, verdaderamente son transformadores y muchos de ellos son hasta incluso destacados como grandes avances a nivel internacional. Por ejemplo, la ley de trata es paradigma en el mundo. Entonces se vinculan, la estudian, la logran terminar de desmenuzar y de comprender cuáles son los recursos que efectivamente ellas tienen frente a la autoridad policial, frente a los fiscales, frente a los jueces, para exigir el cumplimiento de sus derechos y para terminar luchando efectivamente contra la violencia instalada en diferentes ámbitos, gran parte de ella en términos familiares, ¿no? O sea, dentro del ámbito de la casa. Se sabe que una tiene derecho, lo que no se sabe es cómo hacerlo efectivo, porque lo que sucede mucho es que la policía no quiere tomar la denuncia porque no sabe, o porque no quiere, o porque no se quiere meter en algo que no piensan que no les corresponde, o los fiscales no hacen bien las cosas como las tienen que hacer, le dan más importancia a cuestiones que son más de relevancia pública en términos de la inseguridad, como el ratero, el robo a mano armada en el kiosco, esas cosas que tienen un impacto social más grande, vinculada con esto que es un flagelo 1000 veces superior. Nos vamos a la pausa con noticias breves de la actividad legislativa. Cuando volvamos, más noticias en Diputados Informa TV. El Instituto de Organización Popular, organismo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, realizó una jornada de capacitación en la ciudad de Punta Alta, en la que cientos de vecinos se dieron cita para ser parte de los talleres. Como parte de las actividades de los programas Fortalecimiento de la Organización Popular y Yo Mamá, se desarrollaron trabajos y charlas explicativas sobre diversas temáticas con perspectiva de género, cursos sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, que estuvieron destinados a más de 20 instituciones deportivas de la zona, cuyos integrantes recibieron también materiales para la práctica de diferentes disciplinas y botiquines de primeros auxilios. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto de ley promovido por Marcelo Feliú, del Frente para la Victoria, que apunta a la investigación, estudio, detección y tratamiento gratuito de quienes padecen Alzheimer, procurando la protección de las personas afectadas y de sus familias. La iniciativa reconoce y otorga nuevos derechos a los pacientes y fue elaborada con el aporte de especialistas de diversas disciplinas, incluyendo a algunos de los principales expertos nacionales en la materia, entre ellos el reconocido neurólogo Facundo Manes. Ya es ley otro reconocimiento para los derechos de usuarios y consumidores. Se trata de una flamante normativa que permite a los clientes no solo recoger información escrita de los precios que se exhiben en las góndolas de los supermercados o grandes superficies comerciales, sino además fotografiarlos y filmarlos. De esta forma, los consumidores contarán con una prueba legal para denunciar a los comercios que no cumplen con los precios de referencia que tienen algunos productos.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Seguimos en Diputados Informa TV. El informe que presentamos a continuación es para detallar todos los procedimientos que debe atravesar un proyecto para convertirse en ley. El debate en las respectivas comisiones, el posterior tratamiento en el recinto de sesiones y la búsqueda de consensos con todas las expresiones políticas identifican a la Cámara de Diputados bonaerense como un pilar fundamental de la democracia moderna. Para conocer más en detalle cómo funciona el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, compartimos el siguiente informe. Con la presencia de 57 diputados y diputadas en el recinto, queda abierta la sesión. El sistema parlamentario en la provincia de Buenos Aires está constituido por la Cámara de Diputados y el Senado. Para que las leyes sean sancionadas, se necesita que ambas cámaras den acompañamiento a los proyectos presentados por los legisladores o por el Poder Ejecutivo. Un proyecto que es iniciado por un diputado, ya sea de ley, de resolución, declaración o pedidos de informe, es presentado en la mesa de entradas y de ahí son destinados a las comisiones de acuerdo al tema de que se trate. Cada comisión tiene una incumbencia determinada y entonces de acuerdo al proyecto que se ha iniciado es girado a esas comisiones que tienen la obligación de ir expidiéndose sobre la viabilidad de que ese proyecto presentado pueda tener andamiento y termine en su fase final, que es la aprobación en el recinto. Ponemos en votación el tratamiento sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por 9 2/3. Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Son varias las formas que la legislatura tiene para intervenir sobre las realidades que pretende modificar. Los proyectos que diputados y senadores pueden presentar para su tratamiento son de ley, de resolución, de declaración o pedido de informes. En cada estilo se desprende una expresión y una mirada y son necesarias diferentes mayorías para su aprobación. El proyecto de ley es todo aquel proyecto que inicia un legislador tendiente a crear, modificar, suprimir una realidad determinada, crear normas, crear impuestos. Digamos, son normas que en definitiva van a ser imperativas para y de cumplimiento para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Los proyectos de resolución son aquellos proyectos donde el legislador, el diputado en este caso, se manifiesta con una expresión imperativa, pero que no involucra a los otros poderes del Estado. El proyecto de declaración es una expresión del legislador sobre cualquier tema, ya sea administrativo, judicial, político, cultural, digamos que no deba ser cumplido inexorablemente por el Poder Ejecutivo. Y el pedido de informes es la herramienta por la cual el legislador puede solicitarle al Poder Ejecutivo, a través de sus ministros, informes sobre cualquier estado de la administración pública provincial. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En ley se comunicará al Senado y al Poder Ejecutivo. Garantizar la gobernabilidad y establecer el marco normativo que regirá la vida de los bonaerenses son las principales tareas del Poder Legislativo. Por eso también las leyes requieren del aporte del gobierno de turno, que será el que las ponga en valor y posteriormente las promulgue, siempre en concordancia con el interés prioritario, que es el del pueblo.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Con el objetivo de otorgar mayores derechos a la población en su conjunto, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley para que en lugares públicos y privados sea prioridad la atención a embarazadas, mayores de 70 años y personas con necesidades especiales. Sin embargo, aún falta un compromiso ciudadano mayor para que esta norma sea una sana costumbre y no sean necesarios los reclamos al respecto. A su vez, la diputada del Frente para la Victoria, Valeria Mendolara, está solicitando la pronta reglamentación al Poder Ejecutivo Provincial. La realidad es que esta ley se votó en noviembre del 2013, pero al no estar reglamentada no se puede hacer cumplir. Y lamentablemente estas cuestiones que tienen que ver con una cuestión de orden moral, si queremos, no necesariamente tendría que estar establecido en una ley, porque creemos que tiene que ver con las buenas conductas, el respeto hacia los demás, como lamentablemente no se cumple y muchas veces ven vulnerados sus derechos estas personas que tienen que sufrir una victimización o revictimización por padecer una discapacidad y además los abusos que se dan en determinados lugares, creemos que es necesario que se reglamente y hacer cumplir en todos estos organismos, ya sean públicos y privados, con la ley que además de la atención prioritaria tienen que informar, tienen que colocar la ley obligatoriamente en cada uno de estos establecimientos. A nosotros nos llegan muchas quejas, muchas denuncias de mamás que muchas veces con chiquitos que tienen problemas y no son atendidos en el momento, lo mismo de personas de mayor edad. Y bueno, lo que intentamos es hacerle las cosas más fácil y el acceso más fácil a todos los ciudadanos. Lamentablemente, como decía, esto tiene que ver quizás más con una cuestión moral. Cuando yo era chica, en el micro, alguien se levantaba cuando venía una persona embarazada y le daba el lugar. Hoy, lamentablemente, la mayoría de las veces no sucede. Bueno, creo que tenemos que revisar nuevamente nuestras conductas y las leyes también son importantes justamente para modificar estas conductas. Así que lo que intentamos que se reglamente, que estas instituciones, estos establecimientos publiquen la ley para que sea vista absolutamente por todos los usuarios y que se haga cumplir, nada más. Se realizó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el primer foro sobre jóvenes, violencia y adicciones bajo la consigna Vivir con dignidad reconociéndonos en el otro. A lo largo de la jornada, especialistas, funcionarios nacionales, provinciales, municipales, sacerdotes y representantes de organizaciones sociales expusieron sus miradas y contaron el trabajo de campo que llevan adelante en diferentes territorios bonaerenses. El objetivo del abordaje es recopilar información certera para el diseño de nuevas y eficaces políticas de Estado. La realidad de la provincia de Buenos Aires es muy extensa y hoy es un flagelo la droga en la provincia de Buenos Aires y la violencia en los jóvenes. Esto, como ustedes bien saben, es un instituto de investigaciones, pero estas investigaciones queremos plasmarlas. De hecho, estamos haciendo ya un trabajo en el territorio de encuestas cualitativas y cuantitativas que se verá reflejado a fin de año para poder plasmarlo en políticas públicas y hacer diferentes foros en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que hay que trabajar mucho hacia el interior del sector, hay resistencia en las guardias hospitalarias para recibir a aquel que consume, nunca se preguntan, el que tuvo un accidente de moto no es un traumatismo, realmente eso es un consumo problemático, eso es alguien que ha tenido un accidente por el consumo de sustancias, no digo siempre, pero bueno, nuestro sistema tiene que estar atento a esa oportunidad que brinda estar con alguien que tiene un problema de consumo, ponerlo en un dispositivo de atención. Lo más fuerte es en el consumo del Paco, ¿no? Tenemos barrios como Puerta de Hierro, donde el Paco realmente ocupó la vida de la comunidad, está destruyendo la comunidad. Y otros lugares como San Petersburgo, 17 de marzo, Villa Palito, donde también se siente el peso de este consumo que va
desarmando la familia, la vida de los chicos. Esta Cámara ha hecho mucho por trabajar en pos de cuerpos normativos que aplican a la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, por eso nos parecía importante estar, participar, acompañar con el debate y también con las respuestas, porque el Estado tiene respuestas, la Secretaría de Niñez y Adolescencia tiene una red importante de trabajo territorial y por eso nos venía muy bien venir a contarla, ponerla a disposición y bueno, seguir trabajando junto a ellos para mejorar las leyes y también para ofrecer toda la información, porque ellos vienen haciendo trabajos de investigación interesantes en donde creemos que podemos aportar. Esa es la tarea, sensibilizar, capacitar, armar grupos, investigar en el territorio y en cada lugar donde estamos además tratamos de aportar para que si existe una red trabajando el tema se fortalezca y si no existe que los distintos protagonistas la conformen porque es un elemento fundamental para mejorar la capacidad de respuesta. Punto final para esta edición de Diputados Informa TV. Nos volveremos a encontrar en una semana para seguir informándolos sobre toda la actividad legislativa e institucional que realizan los diferentes bloques que componen la Cámara de Diputados bonaerense. Muchísimas gracias por acompañarnos.